Hola, bienvenido al repaso virtual de Biología en la Salud, etapa número 4, donde aprenderás el control, la regulación y la continuidad de la vida. Acompáñenos. El sistema nervioso es el centro de control, quien recibe y procesa datos de los distintos órganos, para lograr una respuesta del cuerpo. Es el responsable de las funciones tan complejas y diversas como las emociones, el lenguaje y la creatividad, y gracias a él podemos realizar acciones como caminar, hablar o imaginar. Lo componen dos grandes estructuras como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hablemos sobre la estructura del sistema nervioso central. Está dividido en dos partes, por un lado el encéfalo y por otro lado la médula espinal. Estos tienen una función importantísima, no solo recibir información, sino decidir cómo responder a cada una de ellas, como pensamientos y sentimientos. El sistema nervioso central tiene dos regiones bien diferenciadas. Una, sustancia gris, también conocida como corteza cerebral, tiene pocas fibras mielinizadas. 2. Sustancia blanca, es la región interna formada por una red de fibras mielinizadas que se entrecruzan y le dan el color característico blanco. Anatómicamente, el encéfalo se divide en lóbulos, los cuales son frontal, actividad motora voluntaria y cognitiva. Parietal, está involucrado en funciones como el cálculo y sensibilidad de la piel. Temporal, interviene en los procesamientos de la memoria. Occipital, función es interpretar todo lo que vemos. Y la región de la ínsula, su función es el dolor, funciones autonómicas y emocionales. Conozcamos sobre las células del sistema nervioso central. Si pudiéramos mirar una neurona de cerca, veríamos que está compuesta por soma o cuerpo celular, axones o dendritas. Estas prolongaciones se encargan de recibir información de otras neuronas. ¿Sabías que las neuronas se dividen en tres categorías, las cuales son neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas? También las neuronas se clasifican en unipolar, bipolar y multipolar, dependiendo del número de prolongaciones. En función, las neuronas sensitivas, aferentes o receptoras llevan información del exterior al sistema nervioso central. Las neuronas motoras, eferentes o de respuesta se encargan de activar los músculos voluntarios. Las interneuronas se comunican con otras células y se encargan de interpretar la información que recibe el sistema nervioso. Por eso podemos hablar, se nos ocurren ideas y nos movemos. Además, las neuronas cuentan con las células gliales, que cuentan con un rol importante y se dividen en varios subtipos: astrocitos, oligodendrocitos, células epidimarias, células microgliales y las células de Schwann. La comunicación entre neuronas se llama sinapsis y existen dos tipos: sinapsis química, mediada por una sustancia química o neurotransmisor, que es liberada por una neurona y captada por otra distinta. Sinapsis eléctrica, aquí se da una comunicación directa, canal o poro, entre las células, lo cual hace que los cambios que se presentan en las neuronas sean transmitidos directamente. Conozcamos el sistema nervioso periférico. Este se divide en dos estructuras: sistema nervioso somático, que maneja acciones voluntarias de los músculos como caminar o levantar un objeto. Sistema nervioso autónomo, encargado de controlar las acciones involuntarias, como funciones, la respiración, el control de la frecuencia cardíaca y la digestión. Pero su función principal es conectar con el sistema nervioso central a través de una red de nervios. Enfermedades del sistema nervioso. Alzheimer es la causa más frecuente de demencia a nivel mundial. Puede presentarse en individuos de 65 años y se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria. Epilepsia, sin duda de las más conocidas por sus crisis convulsivas de una parte o de todo el cuerpo. Parkinson, presenta la limitación para la movilización muscular y lentitud en los movimientos. Identificación de factores de riesgo. Predisposición genética en enfermedades mencionadas anteriormente. Efectos ambientales como el trauma cráneoencefálico. Los más frecuentes son los accidentes automovilísticos. Algunas medidas de prevención es mantener la actitud mental continua, adoptar adecuados hábitos de sueño, la alimentación y el ejercicio.
Sistema endocrino. Está constituido por órganos que se conocen como glándulas, y estas secretan hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que se transportan por la sangre, para ser distribuidas por todo el cuerpo. Esta acción permite el equilibrio químico, la reproducción y el desarrollo. Glándulas del sistema endocrino. Hipotálamo. Tiene función nerviosa, como lo es la sed y el hambre, y otra función endocrina, como es coordinar la función hormonal. Hipófisis. Está conectada al hipotálamo y está dividida en dos lóbulos, adenohipófisis y neurohipófisis. Adenohipófisis es estimuladora de las siguientes hormonas: somatotropina, crecimiento celular; prolactina, estimula las glándulas mamarias y la producción de leche; folículo estimulante, estimula la secreción de los estrógenos en mujeres y en los hombres los andrógenos; luteinizante, mujer, estimulación de progesterona y estrógenos, y en los hombres la testosterona en los testículos. Neurohipófisis estimula las siguientes hormonas: oxitocina, ayuda con las contracciones musculares del útero en el parto; vasopresina, hormona antidiurética, incrementa la reabsorción de agua y disminuye el volumen de orina. Glándula pineal o epífisis, se localiza en el tercer ventrículo y línea media del cerebro. Produce melatonina, una hormona involucrada en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Se estimula en la oscuridad, por lo que regula el ciclo sueño-vigilia. Glándula tiroides, se localiza en la parte anterior del cuello. Sus hormonas son tirosina o T4 y triiodotironina o T3. Es la responsable del metabolismo de cada célula y del cuerpo. Un componente importante en la síntesis de hormona tiroidea es el yodo. Otras glándulas importantes son: glándula paratiroidea, controla los niveles de calcio en el cuerpo y se encuentra detrás de la glándula tiroidea. Glándulas suprarrenales, ubicadas en la parte superior del riñón, producen hormonas imprescindibles para la vida, como el cortisol, que ayuda a responder al estrés. Enfermedades. Hipotiroidismo. No se produce suficiente cantidad de hormona tiroidea y hay un aumento de peso. Cuando se está avanzando se denomina mixedema y pone en riesgo la vida. Diabetes mellitus. Es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre se elevan o disminuyen. Hay dos tipos de diabetes. Tipo 1, en la que los islotes pancreáticos no secretan insulina, y la tipo 2, que es la más común, provocada por una deficiencia relativa en la secreción de insulina o resistente a ella. Enanismo. Desde el nacimiento se producen bajas cantidades de hormona de crecimiento. La persona afectada tendrá estatura baja. Gigantismo. Cuando hay un crecimiento en exceso de la hormona de crecimiento durante la infancia, se notará un crecimiento anormal. Estas también son enfermedades del sistema endocrino. Factores de riesgo. Se recomienda tener un sistema endocrino muy saludable. Por eso damos a conocer las siguientes medidas preventivas: una dieta saludable, tomar conciencia de antecedentes familiares, realizar ejercicio, reducir el estrés y dormir las horas correctas. Sistema reproductor. Su principal función es trabajar con el sistema endocrino para producir las células sexuales o gametos. En el caso de las mujeres, los óvulos, y en el caso de los hombres, los espermatozoides. La función de estas células es dar origen a un nuevo ser. Aparato reproductor femenino. Su función es concebir, sostener y nutrir al feto en desarrollo y ofrecer descendencia. Está compuesto por órganos genitales internos y los órganos genitales externos. Conozcamos la función de los órganos femeninos. Ovarios. Son órganos pares del tamaño de una almendra y son responsables de la producción de gametos femeninos. Se localizan en la cavidad de la pelvis, uno de cada lado del útero. Trompas de falopio. Son órganos pares, conectan un extremo con el útero y el otro con el ovario, y se encargan de atrapar al ovocito recién ovulado. Durante su paso por el oviducto puede ser fecundado si hay presencia de espermatozoide y se le llama óvulo. Útero. Sus funciones son la implantación del óvulo fecundado, permitir la gestación y el parto. Su capa interna se conoce como endometrio y la parte inferior se conoce como cervix, que produce una secreción llamada moco cervical. Vagina. Órgano tubular de aproximadamente 10 centímetros de largo. Su función es la salida del flujo menstrual, ser el receptáculo del pene durante el coito y además forma el canal del parto.
Continuando con las estructuras, vulva, que incluye los siguientes genitales externos: pubis, labios mayores, labios menores y vestíbulo. Ciclo menstrual. Dura aproximadamente 28 días y se da en las siguientes etapas. Fase menstrual. Baja los niveles de estrógeno y progesterona, el endometrio se desprende y ocurre una hemorragia de 1 a 5 días. Fase preovulatoria. Es la fase donde un ovario concluirá su maduración y estará listo para que el ovocito sea ovulado y el útero se prepare para la implantación. Continuando con el ciclo, ovulación. Ocurre en la mitad del ciclo menstrual. La hormona luteinizante promueve la ruptura del folículo ovárico y libera el ovocito. Fase posovulatoria. Las células que lo conforman dan origen al cuerpo lúteo y empiezan a producir estrógenos y progesterona. Si no hay embarazo, ocurre la menstruación. Aparato reproductor masculino. Conozcamos sus órganos. Testículos, localizados en las bolsas escrotales, que los mantiene fuera de la cavidad abdominal. Esto permite que los espermatozoides se desarrollen y producen la hormona testosterona. Pirídimo produce las sustancias para la maduración de los espermatozoides. El conducto deferente se contrae e impulsa los espermatozoides desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador y la uretra. Su secreción protege a los espermatozoides y su tamaño aumenta con la edad. Pene es el órgano copulador. Tiene la uretra, que es la vía común para la orina y la eyaculación. Está formado por un tejido eréctil que se llena de sangre durante la excitación. Enfermedades de transmisión sexual o ETS. Gonorrea, causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, es altamente contagiosa, ya que se da por relaciones sexuales de tipo oral, vaginal y anal. Incluso los recién nacidos durante el parto pueden ser infectados. Sífilis, causada por la bacteria Treponema pallidum, se conoce como chancro y desaparece en 5 semanas como máximo. Pero en 24 semanas después se presenta fiebre, dolor articular y muscular, erupciones cutáneas, ya que el patógeno se disemina por todo el cuerpo. Herpes genital, ocasionada por un virus de tipo 2, produce ampollas dolorosas en el pene y en la vulva. El virus sigue presente durante toda la vida, es por ello que pueden presentarse constantemente. SIDA, ocasionado por el virus de la inmunodeficiencia humana, el cual permanece de por vida en el organismo. La persona infectada no presenta ningún síntoma. Su contagio se da por exposición sexual al semen o fluidos vaginales de las personas infectadas, y las madres infectadas lo transmiten a su hijo durante el parto. Y recuerda que el virus no se contagia por abrazar o besar a una persona infectada. Métodos para el control de la natalidad. Métodos físicos. De barrera. Ejemplo, el condón. La seguridad de estos métodos es variable y depende en gran medida de que se usen correctamente y cuidar que no presenten roturas o perforaciones. No deben ser expuestos al calor y hay que tener en cuenta su fecha de caducidad. DIU. Son objetos que se introducen en el útero y están hechos de diversos materiales. Cada dispositivo puede ser usado hasta por 10 años y debe ser colocado por un médico. Esterilización quirúrgico. En el hombre se llama vasectomía. Consiste en ligar y cortar el conducto deferente de cada testículo. En la mujer se practica la ligadura de la trompa de falopio. Métodos químicos. Métodos hormonales como las píldoras, inyecciones o parches. En estos métodos se usan hormonas que modifican el desarrollo de los folículos ováricos e inhiben la ovulación. Espermicidas. Son fármacos que matan a los espermatozoides. Abstinencia parcial. Método de ritmo. Se requiere que la mujer presente siempre ciclos menstruales regulares, ya que se deben evitar las relaciones sexuales 3 días previos a la ovulación, el día de la ovulación y 3 días posteriores. Método de temperatura basal. Durante la ovulación aumenta la temperatura corporal. No es un buen método anticonceptivo, porque si se tienen relaciones sexuales previas a la ovulación, es muy probable el embarazo. Para terminar, espero que esta información te ayude a reforzar tus conocimientos. No se te olvide subir tus evidencias en forma y tiempo. Hasta pronto.